Bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, mis corazones, qué emoción me invade. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, como siempre, listos para chismear, analizar y sobre todo soñar juntos. Ustedes saben que este es nuestro rinconcito virtual, nuestro espacio seguro para desahogar todas nuestras pasiones y fantasías. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme de bienvenida, mis cielos. Espero que se sientan tan cómodos como en casa, que se pongan sus pantuflas mentales, que se sirvan una taza de té virtual, y que después de este vídeo corran a darle al botón de suscribirse para que no se pierdan ni una sola de nuestras charlas. Tenemos una comunidad increíble aquí, llena de amor, apoyo y mucha, pero mucha, pasión por las telenovelas turcas. Y hoy, prepárense mis viditas, porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que me tiene a mí personalmente al borde de la histeria. Porque, seamos honestos, ¿quién no ama una buena historia de amor en la pantalla? ¿Y quién no ha suspirado hasta quedarse sin aire con la química innegable, apabullante, casi palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Exacto. Ese algo que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. Hoy vamos a hablar de ellos, de su posible reencuentro profesional, de lo que se rumorea con más fuerza que nunca, de las pistas que hemos encontrado gracias a nuestra labor de detectives de Internet, somos los mejores, lo sé. Y de todo lo que podría significar para sus fans nosotros, la Legión Hanker. Agárrense fuerte porque este viaje va a estar lleno de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra revelación impactante. Hace mucho tiempo en una tierra no tan lejana llamada Turquía, tierra de paisajes de ensueño, gastronomía exquisita y por supuesto, las mejores telenovelas del mundo, dos jóvenes actores unieron sus caminos en un proyecto que cambiaría sus vidas para siempre, marcándolos a ellos y a nosotros, sus fans, para siempre. Hablo por supuesto de Senkalkam, la comedia romántica que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos globales. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat no solo nos robó el corazón, sino que lo hizo pedacitos, para luego reconstruirlo con cada escena llena de romance, humor y esa tensión sexual que solo ellos sabían manejar a la perfección. Pero lo que realmente nos cautivó, lo que nos hizo invertir horas y horas de nuestro tiempo en seguir cada uno de sus pasos, fue la chispa que saltó entre ellos fuera de la pantalla. Sí, señores, la ficción se hizo realidad. La magia de la actuación se convirtió en amor verdadero. Tuvimos la suerte, el privilegio, la bendición de presenciar el nacimiento de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, de esas historias que te hacen creer que el príncipe azul existe y que el amor a primera vista es posible. Durante su noviazgo nos regalaron momentos preciosos, instantes que guardamos como tesoros en nuestro corazón de fan, fotos adorables que inundaban nuestros feeds de Instagram, viajes juntos a destinos paradisíacos que nos hacían soñar con unas vacaciones románticas, entrevistas llenas de complicidad, miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, y gestos de cariño que confirmaban que lo suyo era real, auténtico, genuino. Era evidente que estaban profundamente enamorados y que disfrutaban cada instante juntos. Los vimos crecer como pareja, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, celebrando sus éxitos y dándose ánimo en los momentos difíciles. Eran la pareja perfecta. La definición misma de almohadilla couple goals, sniff, sniff. Todavía me duele, lo admito. Pero como en toda historia, incluso en las más bonitas, también hubo un capítulo triste, un giro inesperado que nos dejó a todos con el corazón en la mano y una sensación de vacío inexplicable. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto, hecho añicos, pulverizado. La noticia fue un balde de agua fría helada para todos los que creímos en su amor, para los que vimos en ellos un ejemplo de que la vida real puede ser tan romántica como las telenovelas que tanto amamos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las especulaciones no tardaron en surgir, las teorías conspirativas inundaron las redes sociales, pero ellos mantuvieron un silencio respetuoso, pidiendo privacidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Un silencio elegante, digno, que demostraba la madurez y el respeto que se tenían el uno al otro, incluso en el dolor de la separación. Y ahora aquí es donde la historia se pone interesante, donde la trama da un giro inesperado y nos deja a todos con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Después de un tiempo separados, enfocados en sus carreras individuales, explorando nuevos horizontes.
Esi demostrando su talento en otros proyectos, los rumores de un posible reencuentro profesional han empezado a circular con fuerza, con una intensidad que no habíamos visto antes. Y no me digan que no están tan emocionados como yo. No me hagan creer que no han estado revisando sus teléfonos cada 5 minutos esperando una confirmación oficial. ¿Se imaginan volver a verlos juntos en la pantalla? Volver a sentir esa magia, esa química, esa conexión que los hacía únicos, que los convertía en la pareja más irresistible de la televisión turca. Yo ya me estoy imaginando las escenas románticas, los diálogos ingeniosos, las miradas cómplices, y se me pone la piel de gallina. La verdad es que la información es aún un poco confusa, como un laberinto lleno de pasadizos secretos y pistas falsas. No hay nada confirmado oficialmente por Hande Kerem ni sus representantes. Ni un comunicado de prensa, ni una entrevista reveladora, ni siquiera un simple me gusta que nos dé una esperanza. Pero como buenos detectives que somos, como investigadores incansables de la verdad y de los chismes, hemos estado investigando a fondo, analizando cada pista, cada comentario, cada movimiento en redes sociales. Y hemos encontrado algunas cosas bastante interesantes. Detalles que podrían ser insignificantes para el ojo inexperto, pero que nosotros, los verdaderos fans, sabemos interpretar a la perfección. Primero hablemos de las fuentes. Hay varios medios de comunicación turcos que han publicado noticias sobre un posible proyecto conjunto. Algunos afirman que se trata de una nueva serie de televisión, una producción ambiciosa que promete romper récords de audiencia. Otros hablan de una película, un largometraje que les permitiría explorar facetas más oscuras y complejas de sus personajes. E incluso se ha mencionado la posibilidad de una campaña publicitaria, una colaboración con una marca de renombre que aprovecharía su imagen y su popularidad para llegar a un público masivo. La información varía, es cierto, pero el denominador común es que Hande y Kerem estarían considerando trabajar juntos nuevamente. Y eso, mis amores, es suficiente para hacernos soñar. ¿Qué tan fiables son estas fuentes? Pues, como siempre, hay que tomarlo con pinzas, con la cautela que nos da la experiencia. Algunas son publicaciones serias y reconocidas, con periodistas respetados que tienen contactos dentro de la industria del entretenimiento. Mientras que otras son más sensacionalistas, más propensas a inventar historias con tal de generar clics y visitas. Lo importante es no dejarse llevar por la emoción, mantener la cabeza fría y esperar a que haya una confirmación oficial, ya sea por parte de los actores o de sus representantes. Pero, atención. Agarren sus almohadas porque aquí viene la parte más jugosa, la cereza del pastel, el plot twist que nos va a dejar a todos sin aliento. Hemos notado que tanto Hande como Kerem han estado dando me gusta y comentando publicaciones relacionadas con Senkalkapm en sus redes sociales. Esto es inusual. Totalmente fuera de lo común. Durante su separación, ambos habían mantenido cierta distancia con respecto a la serie, evitando hacer referencia a ella públicamente, como si quisieran dejar atrás ese capítulo de sus vidas y seguir adelante. ¿Por qué ahora este cambio de actitud? ¿Por qué este repentino interés en revivir el pasado? ¿Será una señal de que algo se está cocinando a fuego lento? ¿Será que están preparando el terreno para un anuncio que va a sacudir al mundo entero? Además, algunos fans, con su ojo de águila y su capacidad de análisis digna de un detective del FBI, han notado que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no hay fotos que los muestren juntos. Coincidencias sospechosas. Demasiado sospechosas. Podría ser que estén teniendo reuniones secretas para discutir un posible proyecto, para limar asperezas y ver si es posible trabajar juntos nuevamente. O simplemente que estén retomando el contacto como amigos, que hayan decidido dejar atrás el pasado y construir una relación basada en el respeto y el cariño. Sea lo que sea, es una buena señal. Una luz de esperanza que ilumina nuestro camino de fans. Y ahora hablemos de las posibilidades. ¿Qué tipo de proyecto podrían hacer juntos? Como mencioné antes, se han barajado varias opciones, cada una más emocionante que la anterior. Una nueva serie de televisión sería, sin duda, la opción más popular entre los fans, la que todos estamos esperando con ansias. Imagínense una historia completamente nueva, con personajes diferentes, pero con la misma química explosiva entre Hande y Kerem. Una trama que nos enganche desde el primer capítulo, con giros inesperados, momentos de tensión, escenas románticas que nos hagan suspirar y personajes secundarios que nos roben el corazón. Sería un éxito asegurado.
Un fenómeno mundial que arrasaría con todos los récords de audiencia. Otra opción sería una película. Un largometraje les permitiría explorar personajes más complejos y profundiz.